Bien, entonces la clase pasada vimos cómo podemos escribir el problema de regresión lineal con dos notaciones distintas. La clase hoy va a durar alrededor de una hora, ¿ok? Vimos cómo podemos escribir el problema de regresión con dos notaciones distintas. Una la vamos a llamar notación matricial y la otra la vamos a llamar notación vectorial. Independientemente de cuál usamos, estamos resolviendo exactamente el mismo problema. Nuestro objetivo siempre ha sido y siempre será tratar de conseguir posiblemente el vector de pesos asociados a nuestro problema de regresión. Básicamente recuerden que lo que buscamos entonces es si asumimos que la relación o la f que estamos tratando de buscar es de regresión lineal, lo único que hacemos Profe, ¿sí? me aparece que la transmisión está en pausa. Ok, un segundo. A mí igual, profe. Dice que ha minimizado la aplicación. Vamos a poner toda la pantalla. ¿Se ve? Sí, Ok, si se minimiza avísenme, ¿ok? Recuerden que si subimos simplemente un poquitico acá, ¿ok? Aquí lo que estoy diciendo nada más es que la relación entre y y x es lineal. Lo que hacemos entonces es simplemente, en vez de escribir el problema, ok, vamos a hacer un pequeño repaso. En vez de escribir el problema como que el mínimo cuadrado es el error se calcula como las y que tengo, las y reales y la aproximación, ¿ok? Cuando lo escribimos como aproximación, simplemente estamos diciendo que el y de i es simplemente f evaluada en nuestra x, ¿ok? Nuestra x de y. Aquí por ahora no le he puesto nombre al modelo. Yo no he dicho qué es este modelo. Pudiese ser regresión lineal, puede ser redes neuronales, pueden ser árboles de decisión, pueden ser métodos lineales generalizados en donde asumimos que la relación es lineal, pero no necesariamente es de regresión, ¿ok? Entonces, bueno, luego que yo le doy un nombre, ok, digo, ok, vamos a tratar de hacer el modelo más simple posible. Entonces, el decir que queremos hacer el modelo más simple posible, simplemente estamos diciendo que f evaluado en una x es simplemente a traspuesto que por se volvió x. a detener Qué la extraño. transmisión. Eh, no sé cuál es el motivo, ¿ah? Porque no estoy haciendo nada. O sea, no se ve nada. Dice transmisión en pausa. Dice, ha minimizado la aplicación. Pero no entiendo, no la minimicé. ¿Y ahora? No, sí, igual. No sé si soy el único que le pasa. No, no, le tiene que pasar a todos. No, no, es a todos. Y estoy poniendo toda la pantalla. Ahora sí se ve. Claro, pero si empieza a Wow, fallar, wow, se volvió a pasar. o sea, ni siquiera moví el mouse. Em, ok, vamos a ver qué podemos hacer, ya va. ¿Qué les parece si les envío un link de Google? Porque parece Sí, ser está la, bien. so- parece ser Sí, la está bien, solución. profe. Ok, segundo, les voy a enviar el link. Lo coloqué en la sección anuncios. Que la clase ahora la vamos a ver en Meet. Creo que es mejor porque parece que Discord falla bastante, ¿no? Igual podemos hablar por acá, pero doy la clase ahí, ¿ok?
Segundo, creo que tengo que admitir a alguien más. No, por ahora está bien. ¿Alguien quedó por fuera? Segundo. Ok, me voy a mutear en Discord porque al parecer se salieron. Ok. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Ven la pantalla? ¿Todo bien? Sí, sí. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, recapitulamos, ¿no? Déjenme estar seguro de que estoy grabando perfecto. Entonces, bien, recapitulamos acá, ¿no? Cuando yo digo que la relación es lineal, simplemente lo que estoy diciendo es, si yo llamo a mi vector de pesos, vamos a ser consistentes y simplemente colocamos beta, ¿ok? El modelo que estamos tratando de definir es este, beta traspuesto por x. Cuando lo simplificamos y nada más tenemos una sola variable, ¿ok? Es lo mismo que escribir el vector, vamos a llamarlo A1 traspuesto multiplicado por mi x, ¿ok? Evidentemente, perdón, aquí colocamos 1, aquí colocamos b, que sería nuestro punto de corte, y nos queda entonces a por x más b, ¿ok? Más o menos lo que estamos diciendo. Cuando tenemos nada más una sola variable, es tan sencillo como, bueno, nada más estoy escribiendo la pendiente de la recta multiplicado por mi variable más el punto de corte. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros normalmente vamos a tener más de una sola característica, en consecuencia es más sencillo o más fácil de ver que lo podemos escribir de manera compacta, no importa cuántas características son, siempre sería el modelo beta traspuesto por X. Para definir ahora, este sería el modelo, para definir el problema que tenemos que resolver es de todos nuestros datos disponibles, lo multiplicamos por el vector que estamos tratando de conseguir del modelo, que es este. Tenemos las salidas posibles de nuestros datos, porque tenemos la y, el vector de y el problema se reduce entonces a tratar de conseguir, recuerden el, el- el comentario que les digo que estamos tratando de conseguir el argumento que minimiza este funcional porque nos interesa el modelo y resolvemos este problema. En notación vectorial sé que es más sencillo de entender. En notación vectorial lo que estamos haciendo básicamente es minimizar el argumento. Está bien, estamos buscando el vector beta, pero o sea, lo que escribimos es que, bueno, lo que estamos haciendo es la suma de los errores cuadráticos, ¿ok? Tengo la posible salida de una de mis filas, es decir, lo que yo quiero tratar de predecir, y luego el vector de características de esa fila multiplicado por el vector del modelo, ¿no? Entonces, si bien es más sencillo, obviamente, de entenderlo con esta notación, por lo general lo vamos a escribir de esta manera y vamos a ver por qué, ¿ok? Entonces, bien, vamos a tratar de conseguir la solución del problema para una sola variable. Entonces, tomen en cuenta una cosa importante. Estamos usando la notación de Wikipedia, ¿ok? Si le hacen clic acá cuando tengan el notebook, van a ir a Simple Linear Regression y vamos a tratar de conseguir la solución en el caso de que tengan nada más una sola variable. Entonces, básicamente, ¿ok? Fíjense cómo el problema a resolver tenemos y de i menos alfa menos beta por xy. ¿Esto cómo lo podemos escribir? Que lo que estamos tratando... Profe, nada más estamos viendo el colapso. Sí, sí, es nada más el collab, está ¿Sí? bien. Ah, ok, ok. No le di clic a Wikipedia, ¿ok? O sea, lo que estoy compartiendo es... para ver. Sí, porque acaso está copiando algo o escribiendo algo. Eso lo estamos viendo el collab y ya, pues. Pero cuando escribo en la pantalla se ve. No. No, no. Ok. O sea, se ve por lo menos el Linear Regression que estaba marcado en azul, pero hasta ahí. Ok, si rayo ahora se ve. Sí, ahora Ahora sí. sí. Ok, díganme antes. Ok, vamos a regresar un poquitico, ¿ok? Porque era importante lo que estaba rayando. Cuando vean el video, todo se ve, ¿ok? Entonces, bien, en la notación matricial, ¿ok? X, ¿sí? Es nuestra matriz de datos. Beta es nuestro vector objetivo y Y es el vector de salidas, ¿ok? Cuando yo lo veo de esta manera, posiblemente, ¿ok? Sea un poquito más complejo de entender el problema, pero créanme que, y ya les mandé la prueba por el grupo de Discord, que es exactamente lo mismo, ¿no? Es la misma solución. Entonces, bien, es posiblemente más sencillo de entenderla de abajo. Cuando yo veo la fórmula de abajo, yo sé
que es la suma, ¿ok? De los errores al cuadrado. ¿Y cómo calculo el error? Es simplemente, ¿ok? Tener el vector de características multiplicado por el vector del modelo, ¿ok? Y le resto la salida de esa entrada. Eso es todo lo que necesitamos para poder calcular el error. Entonces recuerden que si estuviésemos tratando de ver el gráfico, imagínense que tuviese algo por este estilo. Aquí tengo X, aquí tengo la Y, tengo mi posible recta de regresión, ¿ok? X de Y traspuesto es nada más multiplicar el valor de la X por la pendiente y me da este valor. Este va a ser Y de Y techo, esta es la posible predicción que tengamos. El valor real, ¿ok? Puede ser que sea un punto que está acá. Y lo que estamos restando es simplemente, si nos acordamos, el Y de Y, que es el valor real, la altura del valor real menos la altura de la predicción. Este error es lo que estamos tratando de sumar. Recuerden, elevamos al cuadrado para evitar que los errores se cancelen. Los sumamos todos y como los llamamos mean square, que están promediados, aquí debería faltar 1 entre el número de puntos, que en este caso son n, ¿ok? Porque lo veo acá. Esa sería nuestra solución. ¿Qué sucede? Colocar el 1 entre n o no, al final es la misma solución, porque esto es un escalar. Entonces el problema de minimización es el mismo, no necesitamos el escalar, pero lo podemos colocar si quisiéramos ser estrictos y decir que estamos haciendo OLS con la fórmula usando el promedio, ¿ok? Ahora bien, si les digo, ok, vamos a tratar de conseguir la solución para el caso univariable, esto quiere decir que estamos nada más escribiendo y como a por x más b. Tengo nada más una sola característica, tengo nada más una pendiente por buscar y tengo nada más un punto de corte por buscar, ¿ok? Entonces usamos la notación de Wikipedia. Si hacen clic acá, puedo hacer clic ahora porque estoy compartiendo toda la ventana. Fíjense, si entro acá, vamos a este artículo. Fíjense la notación que ellos usan y las posibles soluciones al sistema. ¿Ok? Estoy usando exactamente la misma notación. Luego pueden leer el artículo. Entonces, ¿qué dice esto, no? Primero, ellos dicen que el vector solución es luego de que yo soluciono y de nuevo aparece el término de argmin, pero ya sabemos qué significa. El arg significa que el problema de minimización no me interesa el valor que me da la Q, sino cuáles son los argumentos que lo minimizan. ¿Por qué? Porque necesitamos el modelo. ¿Ok? ¿Qué es Q? Q es exactamente la misma fórmula que nosotros hemos usado. Exactamente la misma. Tengo las salidas, tengo el punto de corte, tengo la pendiente y los valores de X de entrada. Todo elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque obviamente estamos sumando los errores. Fíjense que ellos ni siquiera ponen el 1 entre n, ¿ok? Nosotros tampoco nos gusta ponerlo, pero ellos no lo ponen. Entonces, ¿cómo son los errores? Esto es y menos y techo de y. Recordemos que y techo de y es simplemente f evaluado en xy, ¿ok? La función, nuestra recta, evaluada en la xy. Y esto es y de y menos el punto de corte menos la pendiente por xy. Entonces quisiéramos conseguir cuál es el modelo optimal, tratar de conseguir el punto de corte, tratar de conseguir la pendiente. Ese es nuestro objetivo. Entonces vamos a tratar de hacerlo en el caso univariable porque es el más sencillo de entender usando la matemática que vimos en Mate 2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el problema a resolver? Entonces, si usamos la notación vectorial, ¿ok? Si usamos la notación vectorial, y queremos resolver el problema, básicamente necesitamos dos cosas. Uno, la derivada parcial respecto a alfa, que es el punto de corte, y lo igualamos a 0. Y la derivada parcial respecto a beta, y lo igualamos a 0. Vamos a hacer nada más el caso en donde derivamos en base a alfa, con respecto a alfa, igualamos a 0. Y vamos a hacerlo paso a paso. De manera análoga se puede hacer con beta, pero se los dejo a ustedes de tarea. ¿Ok? Dudo que lo pongan en el parcial, pero bueno, pudiese hacer una pregunta de parcial en base a cuántas pocas personas hay hoy, se lo merecen que estén en el parcial. Entonces vamos a tratar de hacerlo el primer caso. Entonces, si entramos a la página de Wikipedia, nos dice que el valor, ¿ok?, del punto de corte es el siguiente. Entonces aquí tenemos que hablar un poco de notación. Cuando lean y techo, esto en realidad es la media de las y's. Esto es 1 entre n suma desde igual 1 hasta n de y de i. Es el promedio muestral de cada una de las variables de respuesta que tenemos disponibles. Tenemos nuestro vector de respuestas y, de cuántos puntos tenemos, y simplemente calculamos la media.
De manera análoga, aquí techo es simplemente 1 entre n de la suma desde igual 1 hasta n de x, y. Tengo mi vector de características, ¿ok? Que nada más es una sola variable, promedio, y aquí lo que me están diciendo es que el punto de corte, alfa techo, bueno, vamos a tratar de colocarlo como lo colocan ellos, que es con el hat, ¿ok? Alfa techo es simplemente y de techo, que es un número, menos b optimal por x techo. ¿Ok? Eso es lo que me están diciendo. Vamos a tratar de ver, bueno, vamos a ver si eso es cierto. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo lo pudiésemos resolver? Entonces, fíjense. Ok. Entonces, sabemos que la Q, dependiendo de alfa y de beta, esto es importante en este caso, porque aquí me está diciendo que la posible función de pérdida recibe como parámetros nada más los valores que yo estoy buscando. Entonces, esta es una tercera notación de la que yo les he dado. Yo les di L, ¿ok? De beta y también les di L de beta de X. Entonces, bueno, es similar a esta, pero en vez de escribir beta como vector, fíjense que ellos están escribiendo Q de alfa de beta. ¿Ok? Este es beta el vector, este es alfa y beta como cada una de las componentes de ese vector. Entonces, estamos utilizando esta notación. ¿Ok? Entonces, me están diciendo, ok, la función que yo estoy tratando de conseguir, ¿ok? ¿Cuál es? Aquí yo sí coloqué el 1 entre n, ¿ok? Que es porque estoy tratando de hacer el promedio de la suma de los errores, y los errores es simplemente y de i menos alfa menos beta por x al cuadrado. ¿Ok? Cuando no entiendan algo me detienen, por favor. ¿Ok? Entonces sigo. Entonces, ¿qué significa? Una pregunta, profe. Sí. En la fórmula anterior teníamos que buscar nada más el beta. Y ahorita tenemos que buscar tanto ¿Cuál es la fórmula anterior, la perdón? pendiente como la intersección. ¿Cuál es la fórmula Pero anterior? donde estaba la sumatoria de y de i No, no, fíjate, esa menos es una excelente pregunta. Ok, tú dices esta, beta. ¿verdad? Sí, Ok, sí, sí. fíjate, la pregunta es muy buena, ¿por qué? ¿Ok? Esta notación tiene el sesgo, ¿ok? Tiene el punto de corte. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ok? Aquí xy y beta, ¿qué son? Entonces, si estamos en el caso univariable y queremos el sesgo, cuando queremos el sesgo significa tan sencillo como, ¿ok? Tenemos esto, bueno, vamos a utilizar las herramientas disponibles para que no se vea ya dibujo bastante mal, entonces vamos a tratar de utilizar líneas, ¿ok? Si quisiéramos conseguir un modelo, ¿ok? Con sesgo, lo único que estamos diciendo es lo siguiente. Lo que vayamos a conseguir, esta zona de acá, es simplemente distinta de cero. ¿Ok? Es decir, la recta puede estar por encima o por debajo, pero no necesariamente tiene que intersectarse en cero. Entonces esto va a ser distinto de cero. Eso es cuando digo que estoy agregando el sesgo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo hago A por X más B, esto lo vimos en Mate 2. Cuando sumamos a la función una constante, esto lo llamábamos transformadas verticales, ¿se acuerdan? Las transformadas verticales simplemente mueven la función, ¿ok? En el eje Y. Si la transformada vertical es negativa, simplemente estamos moviendo. ¿Esto me dejará mover esto? No. ¿Y así? Ok, si fuese negativa, simplemente estoy moviendo hacia abajo la función. Como es positiva, lo puede ser que mueva hacia arriba. Eso es todo lo que me está diciendo el punto de corte. El punto de corte me dice de todas ellas, que son todas paralelas, ¿ok? ¿Cuál es la que estoy tratando de utilizar? ¿Lo ven? ¿Sí? Bueno, no son ya, paralelas, ya, ok. pero es simplemente la transformada vertical. Son paralelas. Eh, si tengo esta y luego tengo... en verdad no son paralelas porque el comentario está mal. No son paralelas las que son perpendiculares a este vector normal. Es decir, que las paralelas se tienen que mover en el vector normal de ángulo 90 grados y las paralelas se mueven en esa dirección. ¿Ok? Pero bueno, entiendan lo que estoy diciendo. Decir paralelas está mal. Lo que estamos tratando es de mover el modelo, ¿ok? Como una transformada vertical. Cuando yo no quiero que se mueva como una transformada vertical, sino quiero que pase por el eje cero, cuando esto es útil, cuando tengo demasiadas características, que asumir que tiene que pasar, ¿ok? Por el punto cero con 1000 dimensiones, no está pasando, no vamos a perder casi nada de información. Cuando tengo pocas, bueno, puede ser que el que esté aquí sea importante para tratar de conseguir la solución, ¿ok? Entonces, si yo decido que tiene sesgo, es decir, esto es distinto de cero, lo que está sucediendo es lo siguiente. Sigue siendo univariable en el sentido que nada más estoy recibiendo una X
y estoy tratando de predecir una Y, pero en nuestro problema, como lo estamos escribiendo, está sucediendo esto. XY tiene que ser el vector, ¿ok? Aquí. Es el vector compuesto por el valor real y además un 1 asociado a qué? A que yo voy a multiplicar, ¿ok? El valor del sesgo por un 1. ¿Y qué es beta? Es mi pendiente y además el valor del punto de corte. De tal manera que cuando yo haga xy traspuesto por beta, me queda y de y es igual a por x menos b. ¿Por qué? Porque multiplico por 1 y aquí tengo el b. ¿Lo ves? Entonces, aquí está en forma vectorial, sí. ¿Cuáles son los vectores? Bueno, en el caso variable, quiere decir simplemente que estos unos, ¿ok? Simplemente están multiplicando al sesgo. Si yo dijera, ¿ok? Que no quiero sesgo, es decir, esto lo quito y estoy tratando nada más de conseguir a por x, ahí sí es cierto que x de y es el vectorcito nada más con la x y el vector beta es simplemente el valor de la pendiente, ¿ok? Pero si fuese, por ejemplo, bivariable, tengo dos variables, ¿cómo cambia todo? Y de i, ¿ok? Es, siempre tiene su y, ¿ok? Pero la x va a tener la x para la variable 1 y la x para la variable 2. Si quiero sesgo, ¿ok? ¿Qué es x? Es x1, x2 y el 1 referente al punto de corte, ¿ok? Como quiero sesgo, entonces beta va a ser beta 0, bueno, vamos a colocarle beta 1, beta 2 y el sesgo vamos a seguir llamándolo C. Entonces, cuando yo voy agregando características y quiero sesgo, esto nunca cambia, porque voy a multiplicar siempre un 1 por el valor asociado al coeficiente. Si no quiero, aquí coloco un 0, entonces podemos quitarlo si queremos, y tenemos nada más x1 multiplicado por beta 1, perdón, y x2 multiplicado por beta 2, ¿ok? Entonces la decisión es si quiero o no quiero sesgo. Ya sabemos qué es el sesgo. El sesgo simplemente es esa transformada vertical, ¿ok? Del hiperplano que estamos buscando. Si estamos en más de una sola dimensión es un hiperplano. Si estamos en una sola es una recta. Eso es todo, ¿ok? ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ok, entonces vamos ahora a resolver el caso univariable con sesgo. Estamos tratando de conseguir cuál es el valor del sesgo, ¿ok? Entonces si quiero conseguir cuál es el valor del sesgo, fíjense que aquí cambio completamente la notación y como les he dicho en muchas de las clases, me encanta cambiar la notación Ya, para profe, que no... disculpe, ¿Sí? disculpe. Cuando hablamos de sesgo estamos hablando del punto de corte, ¿no? No de un Sí, error como tal. al final sesgo y bias es lo mismo, es el punto de corte. Ah, ok, ok. Sí, es que a veces confundí el sesgo con un error, no sé por qué, y está ahí con la duda. Pero Sí, es sabes, que fíjate, luego vamos a ver una clase de lo que estamos hablando, pero en verdad es el sesgo es el bias es el punto de corte, eso es todo, ¿ok? Desde el punto de vista estadístico es exactamente lo mismo, ¿ok? Luego vamos a ver qué significa que algo sea insesgado o no. Pero bueno, vamos a seguir hablando, ¿ok? Bien, utilizando esta notación, ¿qué es lo que cambia? Yo llamo beta el vector de coeficientes. Aquí llaman beta la pendiente. Entonces yo llamo beta a b. Beta el vector. Yo lo llamo a b. Ellos llaman a beta. Disculpen que use el mismo nombre, pero es el que están usando. ¿Ok? Ellos llaman a beta. La pendiente es beta y el punto de corte es alfa. Eso es todo lo que está pasando acá. Me gusta cambiar las notaciones para que siempre estén pendientes desde el problema, no importa la notación que estemos usando. ¿Ok? Entonces, bien, si está escrito de esta manera y yo quiero resolver la primera parte, resolvemos esta por dos cosas. Una, es más sencilla, obviamente, ¿ok? Entonces es más fácil de explicar. Y además es más rápida y luego se entiende. Y bueno, al final hacer esta, créanme que no es tan complicado, pero nos interesa a nosotros generalizar todo para no tener que hacerlo paso a paso, ¿ok? Entonces vamos en el caso univariable usando derivadas parciales. Entonces si quisiéramos minimizar este funcional, como no, queremos minimizar, hacemos igual el criterio de la primera derivada, vamos a agarrar la derivada parcial respecto a alfa y igualamos a cero, la derivada parcial respecto a beta igualamos a cero, ¿ok? Pero como hacemos argmin, nos interesa es cuál es el punto crítico. No nos interesa el valor, sino cuál es el punto crítico, ¿ok? Entonces, bien, vamos a hacerlo. ¿Qué significa? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir, ok, ¿cuál es la función que quiero minimizar? La función sigue siendo, ok, mínimos cuadrados, recuerden, es el promedio del cuadrado
de los errores. Ok, lo hemos hecho ya. Esto deberíamos saberlo de memoria. Tengo n puntos. Tengo el valor real de cada uno de esos n puntos. Y estoy diciendo que hay una relación lineal. Busco la pendiente y busco el punto de corte. Ok. Ya de ahora en adelante sigo con las cosas. No tengo que repetirlas mucho. Ok. Entonces, bien. Primero, esta es una manera de escribirlo en donde escribo el error iésimo como, ok, y de i menos alfa menos beta por x. Esto es exagerar un poco la notación. Uno pudiese escribirlo directamente de esta manera, pero bueno, si queremos ser para seguir repitiendo un poco qué significa cada uno de los errores. Ok, entonces bien, tengo este funcional. Si usamos lo que sabíamos en mate 2, ¿qué tenemos que hacer? Para alfa, para conseguir el valor crítico de alfa, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derivar nuestra función respecto a alfa. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Esto qué es? Entonces, bien, esta es la derivada parcial respecto a alfa de 1 entre n de la suma, desde igual a 1 hasta n, de y de i menos alfa menos beta de xy, todo al cuadrado. Esto es simplemente decir, ok, estoy derivando parcialmente respecto a alfa. Eso es todo lo que estoy diciendo. Entonces, aquí ya sabemos cosas de... aprendimos en mate 1, la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y además que aprendimos en mate 1, la derivada de a por x es a por la derivada de x. Esto es una constante que no depende nada de alfa. Entonces sale. Entonces la primera parte lo que hacemos simplemente es sacar el valor que no depende nada de alfa, ¿ok? Sale completamente. ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos la suma. Vamos a tratar de cambiar los colores, ¿ok? Tenemos simplemente la suma de las derivadas parciales respecto a alfa de nuestro vector de errores elevado al cuadrado. Entonces, por ahora todo esto es mate 1. No estamos haciendo absolutamente nada nuevo. Entonces, ¿qué pasa ahora? Aquí usamos regla de la cadena. ¿Qué es esto? Esto es 2 veces el argumento de la función igual 2 veces y de i menos alfa menos beta de xy multiplicado por la derivada parcial de lo que dependa de alfa, porque el resto obviamente va a dar 0, pero pudiésemos hacerlo, ojo, ¿ok? La derivada del argumento respecto a alfa es la derivada de y de i respecto a alfa. Vamos a colocarlo, lo puedo colocar como positivo aquí, está bien, menos la derivada parcial de alfa respecto a alfa, y luego tengo menos la derivada parcial de beta de xy respecto a alfa. ¿Qué sucede? Y aquí todos lo sabemos, ¿ok? ¿Esto qué me da? La derivada parcial de y respecto a alfa, ¿qué es? Ayúdenme. Cero, ¿no? Pues Cero, es ¿ok? una, se Estoy nota como derivando una una constante. función que no tiene alfa. Entonces eso es cero. Aquí tengo lo mismo, la derivada parcial de beta por xy respecto a alfa, esto es cero. La única que me interesa es la derivada parcial de alfa respecto a alfa, que eso está aquí, ¿ok? Y le coloco su signo. ¿Por qué? Porque está multiplicado obviamente por menos 1. Eso es todo lo que está pasando. Aquí simplemente, bueno, es obvio que cada una de las derivadas internas del argumento derivadas respecto a alfa dan 0. Entonces nada más me quedo con aquello que no da 0. Entonces, ¿qué pasa al final? Fíjense que me queda 2 veces, aquí, me queda 2 veces el argumento de la función original multiplicado por menos 1. Fíjense que aquí está el menos 1. ¿Qué es este menos 1? Esta es la derivada parcial de menos alfa respecto a alfa. La derivada de menos x es menos 1. La derivada de menos x es menos 1. ¿Se acuerdan de esto, no? Es súper sencillo. Entonces lo que me queda es simplemente, ¿ok? Menos 2 multiplicado por todo el argumento, que es y de i, menos alfa menos beta de xy. ¿Ok? Entonces, ¿qué me queda al final? Como menos 2 es constante, sale, ¿ok? O podemos hacer distributiva, da igual, ¿ok? Aquí en este caso dice distributiva. Entonces, fíjense lo que pasa, lo que está pasando. Todos estos valores que eran negativos, que son 2, ahora son positivos, y la y sí es negativa. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Ok? Nos queda simplemente que la derivada parcial es este valor que está acá. Esta es la derivada parcial. Entonces, por el criterio de la primera derivada, ¿ok? El punto crítico lo conocemos cuando igualamos a 0. Entonces, todo esto, ¿ok? Todo esto que nos dio la derivada parcial, el siguiente paso es simplemente igualarlo a 0. Porque estamos tratando de buscar el punto crítico, eso es todo, ¿ok? Entonces es tan sencillo luego de empezar a cancelar cosas y ver qué está sucediendo. Entonces fíjense, si sigo haciendo, perdón que no sé por qué esto ahora se está moviendo, ok. ¿Qué sucede acá? Ok, como estoy igualando a 0,
sucede algo interesante. Todos estos menos 2 los puedo cancelar. ¿Por qué? Porque salen... bueno, en realidad los 1 entre n también lo pudiésemos cancelar, pero decidimos no cancelarlo, ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Pero los menos 2 los puedo cancelar porque simplemente sacar factor común 2 y pasa multiplicando para el otro lado. Bueno, pasa en realidad dividiendo y 0 dividido entre 2 sigue dando 0. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es simplemente eliminar los 2. Y luego vamos a ver de izquierda a derecha paso a paso qué está pasando. Entonces, la suma, vamos a hacer el primero. Este de acá. ¿Ok? La suma desde i igual 1 hasta n multiplicado por 1 sobre n de menos y de i. El menos puede pasar, puede salir porque es constante. ¿Y qué es esto? Esto ya lo vimos al comienzo. Por definición, y de techo es 1 entre n de la suma desde i igual 1 hasta n de y de i. ¿Ok? Entonces toda la parte de la izquierda es simplemente decir que esto es y de techo. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, sí se ve. Perfecto. En el medio, Voy a ¿qué repetirlo, sucede? profesor. ¿Cómo? Voy a repetirlo. Sí, sí, sí. A la izquierda, ¿qué tengo? Al comienzo tengo 1 entre n de la suma de menos y de i, ¿correcto? El menos, ¿ok? El menos es una constante. Esto es lo mismo que escribir menos 1 por y de i. Eso quiere decir que puede salir fuera de la suma, ¿ok? Y lo que me queda es simplemente este valor que está acá. Al comienzo lo vimos como definición. Cuando yo vea 1 entre n de la suma desde igual 1 hasta n de y de i, escribo y de techo. Esto es simplemente la media aritmética de todos los valores de salida y de nuestros datos. Eso es todo. Tengo mi vector que tiene mi vector y, ¿ok? Tiene y de 1, y de 2, hasta llegar a y de n. Tengo n datos disponibles. Y la media aritmética simplemente es agarrar todos esos datos y los promedios. Eso es todo, ¿ok? Esto es definición, no estoy haciendo nada extravagante. Entonces, ¿qué pasa? Está multiplicado por menos 1. Aquí tengo menos y de techo. ¿Ok? Vamos ahora al de la derecha y luego hacemos el del medio. El de la derecha, ¿qué es? Tengo beta multiplicado por xy. Y afuera tengo 1 sobre n. Como beta no depende de la i, sale como constante. Y tengo que aceptar que alguien entre a la llamada. ¿Ok? Ahora sí. ¿Qué tengo? Tengo... ok, beta multiplicado por la suma desde igual a 1 hasta n de xy dividido entre n, esto me da x techo. Ok, aquí tengo más beta por x techo. ¿Se ve? ¿Qué tengo aquí? En la del medio, que es la más complicada. Ok, tengo la suma desde igual a 1 hasta n de alfa. ¿Alfa depende de i? Este término de No, acá. ahí ¿Depende de sale i? como No, constante. No, entonces sale como constante. ¿Qué sucede? En sumas, ¿ok? Normalmente esto le llaman las sumatorias de igual a hasta n, que es incorrecto. En realidad es la suma, estoy sumando. La operación es sumar. El símbolo se llama sumatoria, pero bueno, la suma desde igual a 1 hasta n de alfa. Si sale como constante, ¿qué me queda? Si estoy sacando factor común alfa, me queda un 1, ¿lo ven? Entonces estoy sumando desde igual a 1 hasta n 1. Eso es sumar n veces 1. N por 1 da n. ¿Lo ven? Entonces esto es simplemente, fíjense, esto que está acá, ¿ok? Es n, como estoy viendo entre n se cancela. Entonces, esta n se cancela con esta n y me va a quedar simplemente alfa. Y alfa justamente es mi objetivo. Mi objetivo es tratar de conseguir cuál es el valor de alfa del punto de corte, que es un valor crítico. Estoy igualando a 0, cumple que es un valor crítico, despejo el alfa. ¿Lo ven? Entonces el alfa optimal es simplemente, si ya aquí estaba negativa, fíjense cómo pasa positiva aquí en la solución, y esto está positivo, pasa negativo para el otro lado. ¿Lo ven? Entonces mi alfa de punto de corte optimal es simplemente promediar las y menos beta por x techo. ¿Ok? ¿Se ve? Sí, Eso fue todo lo que hicimos. Conseguimos cuál es el sí, valor del profesor. punto de corte optimal. ¿Ok? Entonces fíjense algo interesante. Dos cosas. Primero, la primera cosa interesante es la siguiente. Es exactamente lo mismo que nos dice Wikipedia. ¿Ok? Ellos usan otra notación, pero a nosotros nos da igual. Ellos usan un paréntesis, beta optimal, lo que sea. ¿Ok? Y otra cosa es interesante. Para yo poder conseguir el optimal del punto de corte, necesito obligatoriamente el optimal de la pendiente. ¿Ok? Entonces la primera parte es fácil de hacer. Simplemente digo, ok, para yo poder obtener el punto de corte necesitaría obtener
el optimal de beta. Eso es todo. Entonces, ¿qué es el optimal de beta? Se puede resolver haciendo exactamente lo mismo, pero considero que no es relevante para nuestro curso, porque esto es algo que está hecho desde hace 100 años, ¿ok? Lo pudiésemos, si quieren lo hago offline y les mando los cálculos, pero intenten hacerlo ustedes para que vean que da lo mismo, ¿ok? ¿Qué va a ser cuál va a ser, perdón, la pendiente? Va a ser la suma de igual 1 hasta n de x de y menos la media multiplicado por y de y menos su media dividido entre x de y menos x techo al cuadrado. Aquí esto les parece conocido porque lo vimos en prueba, ¿ok? Y en algún lado tienen que colocarlo obligatoriamente porque estamos utilizando la covarianza muestral y la correlación de una sola de ellas. ¿Dónde está? Está por aquí, ¿ok? Aquí está. ¿Ok? Aquí aparece exactamente. Entonces uno, al final, ¿ok? Dependiendo de con quién hablen ustedes, les va a decir que beta es el coeficiente de correlación de XY multiplicado por cada una de las desviaciones muestrales de X y de Y. Esta es escribirlo de esta manera. A mí me da completamente lo mismo, ¿ok? Cómo me lo dice un estadístico. Esto, porque ahí no está rayando, ok. Ahorita tiene un pequeño delay, no sé por qué. Ya va. Bueno, aquí está teniendo un pequeño delay mientras rayo. Nos da igual, ¿por qué? Porque ya está hecho, ¿ok? Ya sabemos cómo calcularlo, simplemente sería, ¿ok? Repetir exactamente los mismos pasos, solo que derivamos, ¿ok? Respecto a beta en vez de derivar respecto a alfa. Y créanme que vamos a llegar a esto. ¿Qué sucede? ¿Ok? Si yo agrego una nueva variable, es decir, si yo escribo la suma desde y igual 1 hasta n de y de y menos alfa menos beta de x1 de y, 1 de i, porque ya tengo dos, tengo que colocar un nombre diferente. Y aquí podemos usar menos omega, no me importa cuál letra usamos, vamos a usar omega multiplicado por x2 de i, ¿ok? Al cuadrado. Si usáramos la misma batería de matemática que sabemos en mate 2, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ahora la cosa cambia. Tenemos que calcular la derivada parcial respecto a alfa, pero de este funcional, ¿ok? Luego la derivada parcial respecto a beta de este funcional no son los mismos cálculos, espero que se vea. ¿Por qué? Porque cuando haga la primera derivada es 2 multiplicado por el argumento. Aquí tenemos algo nuevo, ¿ok? Entonces el hecho de agregar una variable nueva implica que todos los cálculos que hicimos tenemos que volverlos a calcular, ¿ok? Valga la redundancia en la palabra cálculo, ¿ok? Entonces bien, Profe, disculpe, sí. no entendí por qué apareció ese nuevo argumento en la definición. Ok, fíjate, este es el caso univariable, donde tengo nada más una sola característica, ¿ok? Si hiciera el caso en donde tengo dos características, mis datos, mis y sigue siendo y de 1, y de 2, hasta llegar a y de n, ¿ok? Ahora mi matriz X, ¿qué va a ser? Antes tenía nada más una sola columna de características, estoy agregando una segunda nueva. Esta es nueva. Ah, claro. ¿Lo En vez ves? de ser X y uno sería X sub 1, Tengo X sub 2 y dos, X. exacto, eso es todo. Tengo dos características nuevas. El modelo es el mismo, es la misma idea. Es lineal, es y de i menos alfa menos beta por x1 de i, porque ahora tengo que diferenciar. Antes era nada más xy, porque era nada más una sola variable. Ahora tengo dos. Entonces es x1 de i menos, aquí decidí que el coeficiente se llamaba omega. Podemos decidir que se llame como queramos, no nos importa. Y aquí ponemos x2 de i. ¿Ok? El hecho de que agregamos Claro, una claro. característica nueva implica que los cálculos que hicimos antes, en donde la derivada parcial del argumento, cuando me queda y de i menos alfa de menos beta de xy, ahora cambia todo. ¿Por qué? Porque estoy agregando a esta persona nueva. Entonces todos los cálculos tengo que rehacer. Y si después son cuatro, tengo que rehacer todo. ¿Lo ven? Sí, sí. Entonces la pregunta es, Esas ok, características ¿cómo? pueden ser, por ejemplo, esas características pueden ser, por ejemplo, en X, como tenemos dos columnas ahora, Ujú, una puede ser, no sé, el tamaño y de una sí, persona y la otra característica puede ser el peso, por correcto, ejemplo. 100%. La idea nuestra es, uy, no tengo batería, un segundo, denme 2 segundos porque tengo que cambiar tengo que usar otro micrófono. Denme 20 segundos. Ok. Sí, Ok, ahorita sí. Bien. 100%
escenario, tratar de predecir una posible salida. Entonces yo he usado en el curso el ejemplo de tratar de predecir la altura de una persona en base a la altura de los padres. Entonces al comienzo les dije, ok, el primer ejemplo es tratar de predecir la altura de Fernando en base a la altura de su papá, de Alejandro. Entonces, si yo lo escribo de esa manera, para todos nosotros, para Cristian, para Edwin, para Francisco, Freddy, Gabriel, hasta Marcel, puedo preguntarles, ok, ¿cuánto medía tu papá? Y tratamos de predecir nuestra altura en base a la altura de papá. Esa es nuestra característica que tenemos disponible. Ahora bien, si yo quisiera mejorar las predicciones, en verdad es más útil tener... Profe, no se escucha. ¿Está hablando? ¿Y ahora? Ahora sí. Ok, perdón. Para tratar de predecir la altura de papá, de Fernando, necesitamos la altura de mi papá, en el caso univariable, pero se sabe que para poder predecir la altura de la persona, ¿ok? Mientras más información tenga de la familia, mejor. Ahora bien, no Profe, necesariamente... ¿podría volver a dar el ejemplo? Es que no se escuchó lo que dijo, solo se escuchó lo último. Sí, fíjense, sí, en el curso que hemos visto en el caso univariable, siempre he dicho el ejemplo en donde tratamos de predecir mi altura en base a la altura de mi papá, que es una sola, ¿correcto? Entonces, ¿qué sabemos? Ese es el caso univariable, nada más tengo una característica disponible. Si yo tuviese la altura de mi mamá, ok, vamos a llamarlo no X, sino X de mamá, ok, y trato de predecir mi altura en base a la altura de mi papá y la altura de mi mamá, es un caso en donde no es univariable, sino es bivariable. Tengo dos características disponibles. Y uno puede incluso agregar más cosas, ¿ok? Créanme que hay muchísimas variables que ayudan a predecir la altura de una persona, ¿ok? La raza es importante, estatus socioeconómico es también importante. En China, por ejemplo, en los últimos 30 años el promedio de altura en la población ha crecido alrededor de 3 a 4 centímetros porque hay menos hambre, están comiendo mucho mejor y al comer mucho mejor implica que la gente crece más. Entonces hay muchas variables para poder predecir la altura. Entonces lo que estamos buscando nosotros en nuestro curso es, buscamos predecir cosas en base a la información que tenemos disponible. Esa información, ¿ok? Puede ser lo que estamos hablando, una matriz de datos, ¿ok? Ahora bien, el modelo más simple posible es asumir que la relación de lo que quiero predecir y lo que tengo es lineal. Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Entonces, es tan sencillo como multiplicar valores que debo conseguir multiplicados por el valor que tengo, ¿ok? Entonces, recuerden, lineal implica nada más que estamos haciendo un coeficiente multiplicado por el valor de la característica. ¿Qué estamos haciendo ahora específicamente? Estamos tratando de buscar el modelo cuando no solo la relación es lineal, sino que digo, ok, tengo nada más una característica disponible. Entonces aquí acabamos de calcular cuál es el valor del punto de corte teniendo nada más una característica usando derivadas parciales. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Bueno, es sencillo, sí, pero ¿qué sucede? Al yo decir, ok, vamos a usar una variable extra, si cambio el nombre y digo voy a usar una variable extra, todo el cálculo que acabamos de hacer es incorrecto. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga mi función objetivo, va a ser la suma desde igual 1 hasta n de y de i menos alfa de beta por x1 de i. Recuerden que el 1 es porque ahora tengo más de una sola característica, menos decidí usar omega multiplicado por x2 de i. X2 de i es mi nueva característica. Esto es lo nuevo que yo tengo del individuo. Si antes tenía la altura del papá, ahora tengo la altura también de la mamá. Pero también puedo colocar peso, puedo colocar estatus socioeconómico, lo que sea que uno tenga disponible. Pero el hecho de modificar nuestra función implica que cuando yo calcule la derivada parcial respecto a alfa, ¿okay? Que es la más sencilla, aquí falta un menos, ¿ok? Es la más sencilla, ¿por qué? Porque fíjense que no tiene nada de las x. Esta es la más sencilla de derivar de manera la derivada parcial. ¿Cuál va a ser la derivada parcial? Va a ser la suma de las derivadas, la derivada de la suma de las derivadas, me va a quedar la suma de las derivadas internas, me va a quedar dos veces el argumento es y de i, menos alfa menos beta por x1 de i, menos omega por x2 de i. Y aquí sí me queda el menos de la derivada parcial. Entonces, ¿qué cambió? Fíjense, el hecho de agregar una característica nueva, en la derivada parcial agregué este término que antes no lo tenía. Fíjense que antes no lo teníamos acá. Antes no estaba disponible. Aquí no teníamos nada de la segunda, perdón. En esta parte no teníamos nada de la segunda característica. Entonces, nuestro método de tratar de conseguir el mejor modelo posible usando lo que conocíamos en Mate 2 y en Mate 1, no importa cuál es la materia, es incompleto porque el hecho de agregar características nuevas, que es una decisión
completamente factible. O sea, es bastante común decir, ok, ahora quiero agregar una característica nueva para ver si mi predicción es buena o no. Necesitamos algo más, ¿ok? Necesitamos calcular soluciones de manera generalizada, en donde no importa el número de características, mi solución sea lo compacta en el sentido de que no importa cuántas características son, voy a poder conseguir la solución del modelo. ¿Se ve? ¿Sí? Eso es nuestro objetivo. No importa cuántas características tengo, me gustaría tener la solución del modelo. ¿Se ve? Sí. ¿Más o menos? Sí, Ok. sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a recordar, ¿ok? ¿Qué era el gradiente de un vector? Recuérdense que el gradiente de un vector es simplemente el vector de todas las derivadas parciales, ¿ok? Luego, esto es cierto si, solo si f es una función escalar. Recuerden que una función escalar es simplemente una función que va desde Rn, tiene n entradas la función, y va a R nada más, ¿ok? Esa es mi función escalar. Cuando aquí tengo más variables, en vez de utilizar gradiente, ¿ok? Utilizamos el jacobiano, ¿ok? O la matriz hessiana, dependiendo de lo que queramos hacer, pero no nos vamos a preocupar mucho por ahora. Aquí nada más estoy usando una función escalar y busco las derivadas parciales de esa función respecto a cada una de sus variables. En el caso nuestro, ¿okay? Ya nos estamos dando cuenta de una cosa, ¿okay? El gradiente de la primera f era la derivada parcial de la f respecto a alfa y la derivada parcial de f respecto a beta, ¿okay? Que obviamente lo estamos haciendo, o sea, lo estábamos haciendo antes, estábamos calculando las entradas del gradiente. Aquí simplemente estoy generalizando la definición. Por ahora no estamos haciendo nada más que generalizar la definición, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos las propiedades. Recuerden las 4 propiedades de cálculo matricial que les dije. La derivada parcial, ¿ok? Respecto a x de beta transpuesta por x, si beta es un vector y x es un vector, es simplemente el vector b. Esto es análogo a hacer la derivada parcial de a por x, que la derivada parcial respecto a x de a por x es el coeficiente a. Esta es la misma propiedad, pero vectorialmente hablando, por así decirlo. Y es fácil de demostrar, o sea, si quieren la demostramos para que vean que no es tan complicado. Si hoy tengo aquí beta transpuesto por x, ¿esto qué es? Esto es la suma desde igual 1 hasta n si tuviesen n entradas de beta de i por x de i, ¿sí? Entonces, respecto a x simplemente me está diciendo, ok, quiero calcular la derivada, ok, de cada una de las componentes utilizando las derivadas parciales respecto a cada una de ellas. En la primera tengo la derivada parcial de beta transpuesto por x, la derivada parcial, respecto nada más a x1. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Si derivo nada más respecto a x1 y esta es la función, lo único que está multiplicando x1 es beta 1, es b1, perdón. ¿Se ve? Si es la suma de b1 por x1 más b2 por x2 más 3 puntos suspensivos hasta llegar a bn por xn, la derivada parcial de beta transpuesto por x respecto a x1 es nada más el coeficiente b1, porque es el único que está multiplicando el x1. Lo mismo para la segunda componente y lo mismo para llegar a la última componente. Entonces la derivada parcial respecto al vector x de beta transpuesto por x es el vector de b. Eso es todo, ¿se ve? ¿Se ve que es sencillo? ¿Preguntas? Sí, sí. Si no se entiende, por favor pregunten. Lo peor que pueden hacer, créanme, no preguntar. ¿Ok? Sí, sí, son las derivadas parciales con respecto a todas las variables. Correcto. Eso es todo lo que estamos haciendo. Me queda el vector. Y puedo hacer análogamente cada una de las propiedades. Entonces, si yo sigo derivando acá y derivo respecto a x, esto me da 0, 0, 0. Me queda el vector de ceros. Es sencillo. ¿Ok? Luego, aquí lo único es que estamos diciendo que A es simétrica. Si A es simétrica, recuerden que A transpuesto es igual a A. Eso es todo. ¿Ok? Luego, la derivada parcial respecto a x de la operación x transpuesto por a por x es 2 veces a por x. Y de manera análoga, la segunda derivada de x transpuesto por a por x es 2 por a. Eso es todo lo que necesitamos saber. Entonces, bien, vamos a tratar de conseguir la solución general a nuestro problema de regresión. ¿Ok? Pero lo vamos a hacer utilizando la notación matricial. Entonces, fíjense, voy a leer esto, ¿ok? Y vamos a ir explicando cada una de las cosas. Entonces, primero, dado una matriz con rango completo, ¿qué significa esto?
Que todas sus columnas son linealmente independientes. ¿Perdón? Que todas sus columnas son linealmente independientes. ¿Eso fuese cierto? Sí, solo sí. ¿Qué pasa? Sucedería. Vamos a tratar de ser hiper estrictos y vamos a hacer un pequeño, uy, ¿qué es esto? Esto es un pequeño repaso de cálculo, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿La matriz es cuadrada o rectangular? Rectangular. Depende de las dimensiones de n y m, ¿no? Correcto. Entonces, en verdad, Ah, bueno. ¿cuál tiene que ser linealmente independiente? El mínimo, ¿verdad? Si son iguales, sí. Si son linealmente independientes las columnas, son linealmente independientes las filas. Si no son iguales, tengo que ver cuál es el menor valor. Y si son las columnas, si todas las columnas son linealmente independientes, perfecto. Si son las M, que son las filas, cambia la cosa. ¿Ok? ¿Se ve? Entonces es rango No, completo, no. es rectangular. Ok, ok. Vemos nada más, no importa. Ojo, si yo les digo que es rango completo y es rectangular, estoy de manera implícita diciendo que las columnas o filas del que sea menor son todas linealmente independientes. ¿Ok? Eso espero que esté claro. ¿Ok? Tengo un vector y que está en Rn. ¿Por qué? Obviamente y tiene que tener la misma cantidad de filas que mi matriz de datos. Eso es más, eso ya lo hemos hablado 5 o 6 clases. ¿Ok? Primero, y no está. ¿Ok? ¿Qué significa esta definición? Sin pena. Hay muchas maneras de decirlo. ¿Qué significa esto? Uno, no puedo escribir y. Bueno, vamos a hacer cosas nuevas. Tarea. ¿Qué significa esto? ¿Ok? Vamos a hacer las cosas nuevas para poder. O sea, que Y no es, que Y no va a ser ninguna de las posibles combinaciones lineales que va a haber entre X por B. Correcto. ¿Ok? Ya no hay tarea, pero bueno, igual pueden buscar la tarea. Y no puede ser escrita como una combinación lineal de X por B. ¿Ok? Eso simplemente quiere decir. Bueno, está bien. Eso es suficiente. No vamos a tratar de complicar las cosas. ¿Ok? Entonces, primero, queremos conseguir un vector beta tal que X de B esté tan cerca posible de Y. ¿Ok? Medido a partir de la norma euclidiana. ¿Eso qué quiere decir? Estamos tratando de aproximar la Y usando la operación X de B. Eso es todo lo que estamos haciendo. Medido por la norma euclidiana. ¿Qué sucede? Si yo pudiese escribir Y exactamente como X por beta, da igual esto va a dar 0. Si son iguales, me va a quedar la norma de Y menos Y cuadrado y me va a dar 0. ¿Lo ven? Entonces el problema interesante es lo trivial, es cuando esto no es posible. ¿Sí? Porque esto es cierto, porque si el sistema es sobredeterminado, tengo muchas más filas que columnas. ¿Ok? Quiere decir que, bueno, obviamente es complicado tener una sola solución para y igual a x por beta. ¿Ok? Entonces me interesa el problema que no es trivial. Si tengo el problema trivial, nuestros datos no tienen ruido, por así decirlo, están todos encima de la línea. Eso nunca va a suceder. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Esta es mi función escalar. ¿Cumple con la definición? Sí. Tengo una f que es una función escalar. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es exactamente el mismo que estábamos haciendo antes en derivadas parciales, pero ahora estamos en cálculo matricial. Entonces, fíjense que esto que es, ya que no me gusta mucho el tamaño de esto, ya un segundo. Ok, esto está mejor. ¿Qué es esto por definición de norma? Ayúdenme. La distancia más corta desde un punto hasta otro punto. Esa es la definición geométrica, digo la definición de norma. ¿Qué es esto? ¿Recuerden la definición de norma? Esto es igual, La vamos raíz a de hacer la una suma cosa. de su componentes y cuadrado. Sí, ok, vamos a poner, ¿qué es la norma 2 cuadrada de x? Esto es lo mismo ¿qué es la Ah, bueno, norma sí. 2? Es la raíz cuadrada de x traspuesto por x, ¿ok? Tengo un cuadrado, elevo el cuadrado, estoy cancelando y me queda x traspuesto por x, ¿ok? Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que tengo que pensar es lo siguiente. Esta operación me devuelve un vector. Esto es un vector y menos un vector x por beta. Esta operación me devuelve un vector. Entonces esto es lo mismo que escribir. Vamos a llamar ese vector z. Esto es exactamente lo mismo que escribir z traspuesto por z. ¿Ok?
¿Se ve? Por cierto, profe, no podemos ver el mouse, ¿oye? Si va a marcar algo, márquelo, por favor, Ah, porque no se ve. sorry, ok, ok. Aquí, estoy tratando Bueno, ok. de escribir esto, ok, sabemos ya esto, ¿sí? Entonces, si decimos que este señor lo llamo Z, no importa, o sea, lo llamo Z, esto es igual a Z transpuesto por Z. Es lo mismo que escribir Y menos X de beta transpuesto por Y menos X de beta, ¿sí? Sí, profe. Por ahora todo más claro imposible. Vamos a tratar de escribir esto de tal manera que lleguemos a algo parecido a lo que tenemos allá abajo. ¿Qué es esto? ¿Ok? Esto va a ser Y traspuesto multiplicado por Y. ¿Ok? Vamos a ver si logro... ¿cómo es el de seleccionar? Este, ¿no? No, este no es. Este creo que sí. Ah, no puedo borrarlo. Bueno, vamos a tratar de quitar esto para no fastidiar mucho. Bueno, vamos entonces a hacer highlight en vez de... Voy a borrar todo y hago highlight. ¿Ok? Y voy echando para atrás. Esto es lo mismo que paréntesis Y menos X beta traspuesto por Y menos X beta. ¿Ok? Entonces la primera parte es highlight Y traspuesto por Y. Eso es lo que tenemos a la izquierda. ¿Ok? Por ahora no hay ningún problema. Entonces vamos a hacerlo dándole prioridad a la Y. Luego tengo Y traspuesto por X por beta. Entonces tengo aquí, y aquí hay un menos Y traspuesto X beta. Luego tengo, creo que no necesito hacer el highlight y es bastante sencillo de entender. Tengo aquí menos XB traspuesto por Y. Y aquí tengo más X beta traspuesto por X beta. ¿Se ve? Estoy siendo distributiva. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir el paso anterior? Disculpe. El anterior es, ok, tengo menos X beta traspuesto. Esto es lo mismo que escribir menos X beta traspuesto multiplicado por menos X beta, se va a multiplicar menos por menos da más, y me queda X por beta. ¿Sí? Vean los menos como escalares. Los puedo mover todos a la izquierda cuando yo quiera. Como tengo menos y menos, los paso para la izquierda los dos, queda menos por menos y me queda más. Me queda X beta traspuesto por X beta. ¿Sí? Es que no me queda claro lo que sucede, o sea, cuando hace la igualdad de, por ejemplo, Z transpuesto por Z, que ahí lo desenvuelve y pone Z como Y menos X de B, Ok. y luego hizo algo allí que no entendí. Estoy Me haciendo parece. distributiva, más nada. Voy a borrar todo y lo hacemos de nuevo. Me quedan 5 o 10 minutos disponibles. ¿Ok? Aquí voy a tener Y traspuesto por Y. Este lo entendimos, ¿verdad? Este simplemente estoy haciendo distributiva. Y traspuesto por Y. ¿Ok? Luego, menos Y traspuesto XB. Bueno, beta. Luego tengo menos X traspuesto, X beta traspuesto por Y, que es el segundo argumento multiplicado por el primero. Y aquí tengo más, lo puedo escribir aquí de nuevo abajo, X beta traspuesto por X beta. Estoy haciendo nada más distributiva, no estoy haciendo nada extra de cada uno Ah, de los ya, cuatro ya componentes. lo vi. Ok, ¿qué sucede? Esta señora y esta señora son la misma. Simplemente puedo hacer traspuesta de un lado o del otro y me va a quedar menos dos veces Y traspuesta por XB. Y ahora sí llegamos a esta parte, ¿lo ven? ¿Vieron que llegamos a lo mismo? Sí, ¿Ok? Aquí es que tengo el Y traspuesto por Y, tengo el X beta traspuesto por X beta, que si hago la propiedad de traspuesto, recuerden, X beta traspuesto, esto es exactamente lo mismo que escribir beta traspuesto por X traspuesto. ¿Ok? Esto es lo que hice acá. Simplemente lo escribí utilizando las propiedades de traspuesta. Y luego lo que tengo aquí adentro, yo puedo manipular esto y sacar traspuesta y me va a quedar, ¿ok? Ojo, cuando saquen traspuesta recuerden que hay que modificar el orden, es decir, vamos a hacerlo x beta traspuesto por y traspuesto. Recuerden que cuando hacemos traspuesto modificamos el orden, me queda y traspuesto por x beta
traspuesto, traspuesto. Esta es la misma operación, se cancela, me queda y traspuesto por x por beta, que es exactamente la que tengo aquí. Entonces la tengo dos veces. Y escribo menos dos veces y traspuesto por x beta. ¿Lo ven? Igual cuando vean el video con calma, todo lo que estoy haciendo lo hacen, créanme, la manera más sencilla de aprender es agarrar un papel y lápiz y rayan. ¿Ok? Aquí lo tengo que hacer un poco rápido para que vean todos los pasos. Entonces fíjense, simplemente, resumen, les demostré cómo de la norma euclidiana llegamos a este señor que está aquí. Eso es todo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Igual, exactamente igual a lo que hacíamos en Mate 2, pero ahora vamos a pensar que estamos en cálculo diferencial, es decir, con vectores. En vez de calcular las derivadas parciales, hago todo al mismo momento. Entonces, lo que tengo que hacer simplemente es, esta operación, calculo el gradiente en base a beta. ¿Por qué? Porque beta es mi vector modelo, es mi objetivo, utilizando las propiedades que tengo disponibles. Entonces, ¿qué es esto? Esto es igual a, entonces la primera, ¿ok? Esta señora que está acá, ¿qué es? Entonces, ¿a cuál se parece? Si ven esta definición, ¿cuáles de las propiedades creen ustedes que tenemos que usar? Esta sí no los voy a ayudar porque me tienen que decir. Tengo beta traspuesto, que es un vector, multiplicado por x traspuesto, que es una matriz, por x, que es otra matriz, por beta. ¿Ok? ¿A cuál se parece de las tres propiedades? Tengo que A calcular el la gradiente. 3 se parece mucho. A la tercera, Bueno, ¿verdad? Tengo en la que calcular tercera. el gradiente de esto. ¿Qué pasa? En las propiedades me ponen una A. Aquí tengo dos matrices. ¿Qué hago? Hago mi vida sencilla y hago beta traspuesto por A por beta. Y después echo para atrás el cambio de variable. Entonces, el gradiente de beta traspuesto por x por beta es dos veces, ¿ok? Dos veces A, y lo he hecho atrás de una vez, me queda x traspuesto por x, multiplicado por beta. ¿Se ve? Porque beta el vector variable objetivo. Entonces, esta es facilísima y la tengo lista. ¿Sí? Este es este valor Sí. que está aquí. Ok, sigo. La siguiente, menos 2 por y traspuesto por x por beta, ¿a cuál se parece? A la 4. No. ¿Qué es 2 por y traspuesto por x? A la 3. ¿No es la 3? ¿Qué es ¿No? 2 por y traspuesto por x? 2 por y. Esto es un vector, esto es una matriz. ¿Qué me queda? Un escalar. No, ya va. ¿No? Escalar. Vector matriz. ¿Qué me queda acá? Vamos a hacerlo. 2 por z. ¿Ok? Esto es un vector. No me importa qué es. Yo sé que es un vector. Y traspuesto por x es un vector. No me importa qué es. Multiplicado por un escalar 2z. ¿Se ve? Entonces tengo que usar esta propiedad. ¿Sí? Vean los cálculos. Sí. Como lo que me interesa es qué forma tiene. Luego veo qué hay ahí adentro. No me importa qué hay ahí adentro. Entonces fíjense. Si yo tengo la derivada parcial respecto a beta de 2 por y traspuesto por x, ¿ok? Multiplicado por beta. Fíjense que nada más me queda el vector. Me queda nada más 2 por x traspuesto por y. ¿Ok? Evidentemente aquí está traspuesto. Tengo que hacer la traspuesta de lo que tengo disponible. Aquí puedo borrar. Si tengo beta traspuesto por x y tengo esta expresión de alguna manera, ¿ok? Tengo que escribir esto como traspuesto. Entonces, si tengo 2 por y traspuesto por x por beta y uso la primera propiedad, yo sé que 2 por y traspuesto por x es z traspuesto, es algo traspuesto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es para calcular la traspuesta que tengo que hacer? Nada más lo pongo traspuesto para llegar al anterior y me queda dos veces x traspuesto matriz por y. Porque recuerden que la traspuesta modifica el orden de las operaciones.
Entonces, si tengo 2 por y traspuesto por x, yo sé que esto es el traspuesto de algún vector. Y créanme, no me importa cuál es el vector. Yo sé que eso me da un vector, no importa qué es. ¿Ok? Entonces la propiedad me dice que es beta traspuesto por x igual a b. Aquí tengo la traspuesta de b. Entonces lo que tengo que hacer es calcular la traspuesta de esta señora, la coloco aquí, multiplicado por la y. Y fíjense que la x desaparece beta. ¿Ven la operación que es sencilla? Entonces lo complicado que hay que entender es, yo sé que 2 por y traspuesto por x es un vector, yo lo llamo z. Entonces si la operación me dice que yo estoy asumiendo que es z traspuesto por x y me queda b, ¿ok? Y tengo nada más z, bueno, calculo cuál es la traspuesta de lo que tengo. Entonces si tengo 2 por y traspuesto por x, calculo su traspuesta y uso las propiedades. Como esto es un escalar, queda. El escalar siempre está fuera de la operación matricial. Luego tengo y traspuesto por x traspuesto. Esto es una matriz y va para la izquierda, x traspuesto. Esto es un vector y calculo su traspuesta, me queda y. Y por eso tengo 2 por x traspuesto por y. ¿Lo ven? ¿Sí? Entonces, recapitulo cuando vean el video. Tengo mi formulación de mi función escalar con matrices. Sé que es equivalente a escribirlo de esta manera. Derivo calculo el gradiente respecto a beta. Para la primera parte, que es la de la izquierda, me queda la derivada parcial. Ok, bueno, no es la derivada parcial, es el gradiente respecto a beta de esa operación. Uso la propiedad número 3. Me queda 2 veces por x traspuesto por x por beta. La siguiente, ¿ok? Tengo menos gradiente respecto a beta de 2y traspuesto por x multiplicado por b. Entonces, ¿qué sé? Yo sé que esto es un vector, no me importa qué es, sé que es un vector. ¿Cuál es la operación en donde yo calculo el gradiente con un vector? La primera. ¿Qué me dice la operación? Me dice que es el vector traspuesto por x. Tengo ahí un vector, no sé cuál es, pero yo sé que es el traspuesto y la solución me da el b, que es el no traspuesto. Entonces, para calcular el traspuesto, veo que es 2 por y por x traspuesto y me da 2 por x traspuesto por y, que es justamente la solución que está aquí. Y el gradiente es sin la x la quito, no aparece el beta. ¿Ok? Por último, la derivada parcial, cuando lo hacíamos antes, o el gradiente respecto a beta de un y traspuesto por y, esto es un número. ¿Esto qué tiene que dar? Un vector, ¿no? Y traspuesto por y es un número. La derivada, ¿qué creen ustedes que va a dar si esto es un número? A cero. Esto da 0. ¿Por qué? Porque estoy primero, 1, estoy calculando el vector de derivadas parciales respecto a una variable que no está ahí, y además más importante aún, ¿ok? Esta operación es un número, esto es la suma desde igual 1 hasta n de cada una de las componentes de y multiplicadas por sí misma. Esto es un numerito, sale y queda evidentemente 0 como valor, ¿lo ven? Entonces al final, ¿qué me queda? El gradiente respecto a beta. Fíjense que esto, como está escrito en notación matricial, no me importan las dimensiones. Yo puedo modificar las dimensiones de x como me dé la gana. Esto siempre va a ser igual. Entonces esto me ayuda, ¿por qué? Porque no importa cuántas columnas le pongo yo a x, eso va a ser siempre lo mismo, va a ser siempre esa fórmula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya calculé cuál es el gradiente. Lo mismo que hacemos en Mate 2, que es igualar a 0, lo vamos a hacer con esa operación componente a componente. Entonces, para calcular cuál es el vector optimal, lo único que tengo que hacer es igualar a esta señora a 0. ¿Ok? ¿Y qué tengo? Tengo la siguiente ecuación: 2 por x traspuesto por x por beta menos 2 por x traspuesto por y. Esto es igual a 0. Tengo que resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿qué pasa? Esto está restando, pasa para allá sumando. 2 por x traspuesto por x por beta es igual a... bueno, lo primero que hacer, puedo cancelar los dos y lo voy a hacer de una vez. Son los mismos escalares, pasan multiplicando, pasan dividiendo. ¿Ok? Tengo x traspuesto por x por beta es igual a x traspuesto por y. X matriz, ojo. ¿Ok? Vamos a mover esto para arriba. ¿Ok? ¿Y qué es lo que cambia? Como aquí estamos utilizando, ¿ok?, álgebra lineal, para yo poder despejar beta, ¿qué tengo que hacer? La analogía en
funciones sin utilizar álgebra lineal es que tengo que pasar dividiendo x transpuesto por x, ¿se acuerdan? Si estoy en matrices, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la inversa a ambos lados. Y se puede aplicar porque la respuesta Premultiplico la por inversa aquí de es. ambos lados. Excelente. Entonces aquí tengo que hacer simplemente, ok, vamos a mover, no, tengo que mover esta señora para acá. Lo único que tenemos que hacer, fíjense, este color es bien malo, ok, rojo. Premultiplico x transpuesto por x inverso, premultiplico x transpuesto por x inverso, ok. ¿Esto qué me da? La identidad. La Beta. identidad Ah, multiplicado ya. por beta, perfecto, sí está bien, es beta, igual a x traspuesto por x inverso, x traspuesto por y. ¿Eso qué quiere decir? Que para poder calcular el vector optimal, lo único que tengo que hacer es calcular x traspuesto por x, calculo su inversa, x traspuesto por y. Si vamos para acá en Google, vean, normal equations for linear regression. Entro aquí, no me gusta esta página, esta puede ser esta. Fíjense, resolvimos el problema. X traspuesto por x inverso x traspuesto por y. ¿Ok? Lo que estábamos haciendo antes en notación vectorial, ahora lo estamos haciendo en notación matricial. ¿Por qué esto es útil? Porque no importan las dimensiones de las características, esto siempre es verdad. Yo puedo aquí agregar 200.000 características para yo poder calcular el vector optimal. Nada más necesito resolver esta ecuación. ¿Lo ven? Entonces lo único que tengo que hacer entonces es agarro mi matriz de diseño, traspuesto por x, calculo su inversa, multiplicado por x traspuesto por y. Entonces aquí nos podemos poner desde el punto de vista de cálculo numérico y analizar un poco, ok, entonces ¿qué es lo álgido ahora? Esto es hiper fácil de calcular, esto es un vector, esto no me interesa para absolutamente nada, esto es simplemente x traspuesto por y. ¿Cuál es el punto álgido ahora? Ok, ¿quién es esta señora? Ok, ¿cómo yo sé cuándo existen las soluciones o cuándo no existen? Entonces yo sé ahora que tengo que calcular una inversa que es un poco pesado, pero hay ciertas características ahí de esta señora que nos ayuda a tomar algunas o sacar algunas conclusiones. ¿Okay? La clase que viene, ¿qué vamos a ver? Entonces les dejo una pequeña tarea, por favor, para el viernes. ¿Ok? Que es lo siguiente. ¿Cómo se llama x traspuesto por x? ¿Por qué es simétrica? ¿Y cuándo existe la inversa? No importa si la hacen o no, yo voy a responder todo. Pero quiero que ustedes intenten investigar un poquito a ver qué se puede hacer con esto. Y luego vamos a ver ejemplos ya usando scikit-learn, que es la librería de Machine Learning, en donde ellos hacen todo esto por nosotros, pero estamos en computación y tenemos que entender, ¿ok? De dónde salen las cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Ahora tenemos una solución general en donde no importa las dimensiones de x, esto siempre va a ser verdad. E incluso les voy a escribir algo para que vean que en el caso univariable, si yo escribo las matrices X en el caso univariable y yo hago esta operación, créanme que vamos a llegar a un vector en donde en la primera componente tengo el promedio de las Y menos eh, el punto de corte multiplicado por el promedio de las X. ¿Ok? ¿Por qué? Porque evidentemente si esta es la solución para cualquier X, en el caso univariable yo escribo las matrices convenientemente y me debería dar lo mismo y se los voy a mandar como solución. Obviamente, recuerden, yo no, esto no es un curso de cálculo ni nada, pero me gusta hacer las cosas para que vean que, bueno, de alguna manera conectamos todo para entender qué está sucediendo. Aquí utilizamos la misma idea de lo que hacemos en optimización con funciones que yo llamo entre comillas normales. Calculo las derivadas parciales, igualamos a cero. ¿Qué es lo que cambia ahora? Bueno, las operaciones, en vez de ser funciones comunes, aquí tengo matrices y vectores. Entonces, bueno, las reglas son un poquito diferentes, pero son bastante similares. Pero es la misma idea. Calculo la derivada parcial, en este caso es el gradiente, y luego igualo a cero. Y veo cuál es la solución. ¿Ok? Entonces, luego, esa es la parte teórica. La parte práctica es, ok, ¿qué pasa ahora con esta función? ¿Ok? Con este cálculo. Ok, esto es lo importante. ¿Cuándo ella existe? ¿Cuándo no existe? ¿Qué tan complicada es de calcular? ¿Qué tan no complicada? Hay diferentes ya interpretaciones de lo que podemos hacer. Pero espero que se entienda la idea de que al hacer estos tres pasos, que son bastante sencillos, utilizando nada más, usamos nada más dos propiedades de hecho, ¿ok? Tenemos una solución generalizable para cualquier número de columnas.
Entonces aquí no me interesa el número de columnas, yo hago esto todo el tiempo y me va a dar la solución. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces al final, cuando yo les escribo el problema de regresión, yo normalmente me refiero a este problema con esta notación. ¿Por qué? Porque es más fácil de entender que el vector de las ecuaciones normales es resolver este sistema. Que ya tiene su solución analítica. Esto se llama una solución analítica. Es decir, tengo una expresión cerrada que funciona siempre. ¿Ok? Ojo, comentarios. Esto nada más funciona si uso norma 2. Si uso norma 1 no tenemos expresión analítica. Hay una expresión que uno puede obtener, pero bueno, no se usan gradientes, sino pseudogradientes. Entonces es un poco más complicada, subgradientes, perdón, que es un poquito más complicada la cosa, pero se pudiese hacer algo similar. Lo que cambiaría es que, bueno, aquí en vez de usar la inversa, usamos el self-adjoint de inversa, pero bueno, no, eso sí ya es de posgrado y no es tan interesante como lo que estamos haciendo aquí. ¿Okay? Entonces, bien, ok, bueno, me faltan 8 minutos. Cool. La clase entonces, recuerden, lo que hicimos fue tratar de conseguir las soluciones generales. La clase que viene vamos a utilizar scikit-learn. Posiblemente damos el método del descenso de gradiente para que vean desde el punto de vista práctico cómo en realidad se resuelve esto sin necesidad de utilizar esta solución, pero vamos a hablar un poquito de eh, esta matriz. Recuerden, ¿cómo se llama esa matriz de manera general? ¿Por qué es simétrica? ¿Por qué es relevante que sea simétrica? Lo debería colocar. ¿Y cuándo existe la inversa? ¿Ok? Entonces, bien, necesito 7 minutos para prepararme, así que bueno, nos vemos entonces en la clase que viene. Eh, Me preocupa un poco la cantidad de gente que está entrando. Entiendo que hay temas de choques de materias, pero bueno, espero que incremente un poco a medida que avance el semestre. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos entonces el viernes. Gracias, profe.